Hola, ¿cómo están? Me voy a presentar. Soy la doctora Kidevelin, médica infectóloga del hospital. Y bueno, en el día de hoy les voy a dejar grabada esta clase de tuberculosis en pacientes con VIH. En la última diapositiva de la clase van a estar las citas bibliográficas para que puedan consultar si quedan dudas sobre la clase, y obviamente también va a estar mi mail por si me quieren hacer alguna pregunta por esa vía también. Bueno, como introducción, para empezar a hablar de la tuberculosis. ¿Qué sabemos de la tuberculosis? Que es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. Es un bacilo aerobio estricto que, como todas las micobacterias, se distingue por sus lípidos de superficie, que lo hace resistente a la decoloración del ácido alcohol de ciertas tinciones, por lo que se lo conoce también bacilo ácido alcohol resistente, PAR. Se transmite como de persona a persona, por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, que se eliminan cuando un individuo tose, estornuda o habla. Básicamente, entonces, por vía respiratoria es su transmisión. Como concepto importante, la tuberculosis es una enfermedad curable, ¿sí? Pero la falta de detención de casos muchas veces, los abandonos del tratamiento y más recientemente la aparición de la resistencia a los antifímicos de primera línea, los tradicionales, generan que la tuberculosis en la actualidad siga siendo un importante problema de salud pública. La infección por HIV es actualmente el factor que genera mayor riesgo de padecer la enfermedad por tuberculosis, y a su vez la tuberculosis tiene un impacto negativo en la infección por VIH, provocando una elevación de la carga viral y progresión así más rápida a SIDA y con ello también a la muerte. Otro concepto importante es que la infección por HIV aumenta significativamente el riesgo de progresión de la tuberculosis latente a enfermedad activa, cuando para la población general este riesgo es menor, entre el 5 al 10% durante toda su vida, en diferencia con el VIH, que esa progresión es del 8% por año cuando el paciente no inició el tratamiento antirretroviral. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre la tuberculosis latente o enfermedad activa. Es fundamental establecer servicios integrados de la tuberculosis y del HIV. Acá les remarco en rojo algo sumamente importante, que siempre debemos buscar activamente tuberculosis en todo paciente con diagnóstico de HIV, y a la inversa, debemos hacer siempre una prueba de HIV en todo paciente que sospechemos o hagamos diagnóstico de tuberculosis. Muchas veces nos pasa que podemos recibir pacientes derivados con diagnóstico de tuberculosis y vemos que la serología de VIH fue solicitada tardíamente. Si bien no es lo más habitual, porque gracias a Dios hoy esto se sospecha, se sabe, uno siempre hace esta prueba diagnóstica, muchas veces puede pasar que no. Entonces recuerden, siempre la prueba de VIH en todo paciente con tuberculosis debemos solicitarla. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Con respecto a la epidemiología, vamos a hablar un poquito. La tuberculosis, junto con el virus del VIH, constituye una de las principales causas de defunción en el mundo. En el 2014 se estimaron 9,6 millones de casos nuevos y 1,5 millones de muertes por tuberculosis. Obviamente la mayoría fue en países en vía de desarrollo, como pueden ser Asia y África. Se estimaron también que 1,2 millones de casos coinfectados con HIV y 390.000 defunciones fueron por esta coinfección. En 2017, más de 10 millones de personas contrajeron la tuberculosis, y con ellas la mayor carga la sobrellevaron ¿quién? Las poblaciones más vulnerables, como pueden ser aquellas que están atravesadas por la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y las diferentes barreras de acceso a una atención de salud digna y efectiva. Acá tenemos el boletín número 4 del Ministerio de la Nación Argentina, publicado en marzo del 2021. Durante el 2019 se notificaron 12.499 casos de tuberculosis, de los cuales 11.666 fueron entre nuevos casos, recaídas o otros no tuvieron información. El 17% de los casos correspondió a niñas, niños y adolescentes,
y el 78%, ¿sí? El porcentaje más alto, fue diagnosticado en la población de 20 a 44 años. Esto es hablando de tuberculosis en... Acá está en números lo que estoy diciendo y en gráficos. El 78% de los nuevos diagnósticos, la localización fue la localización pulmonar. La provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires registran siempre el mayor número de casos, ya que concentran el 61,09% de los casos notificados, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que en esta notificación la tasa más alta la tuvo la provincia de Salta, con un valor de 62,56 casos por 100.000 habitantes, y la tasa más baja correspondió a la provincia de San Luis, con una tasa de 5,18. Con respecto a la asociación de la tuberculosis y el VIH, en estos 12.499 casos notificados, se les realizó la prueba para la determinación del VIH a 2.038 personas, y de estas personas a las cuales se les realizó el test, 758, o sea el 37,19%, resultaron positivas. Bueno, esto con respecto a un poquito la epidemiología. Igual pueden consultar al boletín que está publicado y podemos acceder todos. Y ahora les quiero hablar un poquito sobre las diferencias de lo que es una tuberculosis latente y una tuberculosis activa. La tuberculosis latente lo que nos habla es de la infección por tuberculosis, o sea que ese bacilo ingresó a nuestro organismo, al pulmón, y el sistema inmunológico, cuando es eficiente, puede montar una respuesta granulomatosa suficiente y efectiva, formando el granuloma, quedando ahí encapsulada, ¿sí?, los bacilos y la infección, y es lo que llamamos tuberculosis latente, que esto, ¿cómo lo vamos a poder ver reflejado que estamos infectados? A través de una prueba como puede ser la PPD. Y después ya hablamos de tuberculosis activa, ¿sí?, que es la enfermedad, tanto pulmonar como extrapulmonar, cuando hubo alguna falla o alguna disrupción en nuestro sistema inmunológico que no pudo ser eficiente y contener esta infección, haciendo el granuloma, haciendo una diseminación hematógena, haciendo una infección pulmonar que la podemos ver, o hacer una diseminación a cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos la presentación más habitual, que es la tuberculosis pulmonar, que se va a ver caracterizada por tos, expectoración por más de 15 días, con o sin hemóptisis, no es que está siempre, y síntomas generales como puede ser pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de apetito. Recuerden que el HIV, como cualquier otra enfermedad inmunosupresora, las manifestaciones clínicas pueden ser menos floridas, ¿sí?, por esta poca respuesta inflamatoria. Cuanto más severamente esté afectado nuestro paciente HIV, menos síntomas y repercusión tendrá. Recordar que hay un concepto que se llama paciente sintomático respiratorio, es al que tiene tos y expectoración por más de 15 días. Bueno, aquel paciente VIH que es así, tenemos que siempre tratar de descartar la tuberculosis. Después tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que va a estar, como se va a manifestar, con síntomas constitucionales, como va a ser la fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, acompañada obviamente con síntomas específicos que estén relacionados al lugar donde está afectando la infección. Una de las más comunes que tenemos son las formas ganglionares, donde vamos a ver adenomegalias grandes, asimétricas, en ocasiones dolorosas, pueden estar acompañantes de eritema, de esa tumoración ganglionar. Muchas veces puede venir el paciente con la lesión con supuración, ¿sí?, con una solución de continuidad, y también tener una sobreinfección agregada. Después tenemos manifestaciones pleurales, ¿sí?, vamos a tener un derrame pleural, tanto por clínica, por una imagen podemos evidenciarlo, y si hacemos una punción, su exudado va a ser a predominio linfocitario. Tenemos también manifestaciones meningias, ¿sí?, una presentación sumamente grave en los pacientes VIH, donde vamos a tener cefalea persistente, meningismo, un síndrome confusional.
la manifestación pericárdica, que vamos a ver derrame pericárdico, que el exudado también va a ser linfocítico, y bueno, y muchas otras localizaciones, ¿sí? Como pueden ser a nivel osteoarticular, abdominal, peritoneal, genitourinaria, etcétera, ¿sí? Es una infección que puede alojarse en muchos otros. Acá les dejo unas imágenes. Esto es una resonancia de un paciente con tuberculomas en VIH, pero con la particularidad no solo con VIH, sino con un síndrome de reconstitución inmune, el SIRI, ¿sí? Donde podemos ver los tuberculomas, ¿sí? Que son múltiples. Esto no es muy común en la práctica diaria que veamos estas imágenes así como estoy mostrando en esta foto, pero me pareció linda y bastante gráfica para ver las manifestaciones que puede hacer en el cerebro la tuberculosis en un paciente inmunosuprimido. Otras imágenes que tenemos acá, les puse a la derecha lo que es una imagen de columna, ¿sí? El llamado mal de Pot con la afectación vertebral que se puede ver ahí, las manifestaciones ganglios en ese cuello con esa adenopatía única súper gigante, ¿sí? Ahí muy eritematosa, y por abajo la tomografía, donde está marcado en rojo como podemos ver las adenomegalias, ¿sí? Y después esta otra fotito que está acá a la izquierda es una tuberculosis pericárdica, un derrame con una constricción, ¿sí? Una tuberculosis pericárdica constrictiva, que también es un cuadro grave en los pacientes VIH. Bueno, una pregunta que nos hacemos: ¿si todas las formas de presentación de la tuberculosis son contagiosas? Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Sabemos que las únicas formas que pueden contagiar la tuberculosis son las formas pulmonares y las laringias. ¿Y de qué va a depender la probabilidad de esta transmisión? Bueno, de varios factores. Uno de ellos va a ser la infectividad del paciente. Mientras más bacilos tenga el paciente, ¿sí? Y más expele, bueno, mayor riesgo va a tener de contagiar y transmitir. Después, otro de los factores importantes son los factores ambientales, que favorezcan la concentración de estos bacilos. ¿Cuáles van a ser? Aquellos lugares que estén cerrados, que sean pequeños, que tengan una ventilación inadecuada. Después, la exposición: a mayor cercanía y tiempo de contacto con un paciente bacilífero, mayor riesgo voy a tener de contagiar, ¿sí? Se cree que aproximadamente tiene que ser un tiempo de contacto mayor a 4 horas de forma diaria. Ahí va a aumentar la exposición y la posibilidad del contagio. Y después, la susceptibilidad que tenga el huésped. Eso va a tener en cuenta que el estado nutricional, ¿sí? Y el estado inmunológico, que lo hagan susceptible a poder contraer la infección. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Tenemos varias herramientas diagnósticas en la tuberculosis, unas más sensibles que otras y otras que cubran más importancia y que son de primera indicación en los pacientes VIH. Con respecto a la baciloscopía, ¿sí? Sabemos que es un estudio de microscopía óptica, que lo que vamos a buscar son los VAR, estos bacilos ácido alcohol resistentes, tan característicos. Tiene la ventaja esta técnica que es una técnica simple, de bajo costo, rápida, es sensible en los esputos alrededor del 80%, pero recordemos que en los pacientes VIH esta sensibilidad cae y es del 65%, por lo cual el cultivo tenemos que solicitarlo siempre, ¿sí? La baciloscopía, algo que requiere es un técnico que esté capacitado y entrenado en esta técnica, ya que, bueno, eso nos va a dar más confianza en el informe que podamos tener, ¿sí? Y verán o habrán escuchado que muchas veces muchas veces no, en verdad se informa con respecto a las cruces, ¿sí? Pueden tener que ser baciloscopía, va una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Bueno, esto depende de la cantidad de bacilos que yo puedo ver por campo en el microscopio, ¿sí? Bueno, con respecto a los métodos moleculares, ¿sí? Tenemos métodos moleculares rápidos, el famoso ExPERT, ¿sí? Que nos detecta no solo la micobacteria de la tuberculosis, sino que lo que también detecta es la sensibilidad o no a la rifampicina en el mismo método, ¿sí? Es un método molecular que tiene una sensibilidad alta del 88% y una especificidad del 99%. El resultado es rápido, lo tenemos en 2 horas. Algo importante y de relevancia es que podemos tener
un método, molecular positivo aún con una vaciloscopía negativa, y lo podemos hacer directamente de muestras, ¿sí? Como pueden ser del esputo, el ganglio o el líquido cefalorraquídeo. Les nombro estos tres donde la sensibilidad es más alta con respecto quizás a otros líquidos y otras muestras corporales. Después les voy a mostrar más adelante en la diapositiva que sigue cómo es el aparato del GeneSpert, ¿sí? Bueno, y con respecto al cultivo, sumamente importante, ¿sí? El cultivo, método tradicional, que lo necesitamos siempre para así poder identificar a la bacteria y básicamente para poder realizar las pruebas de sensibilidad a los fármacos, ¿sí? Siempre un cultivo, ¿sí? Tiene que estar solicitado en un paciente con VIH. Lo que sí, la desventaja es que demora un poquito más, entre 2 a 8 semanas, tenemos los medios sólidos y líquidos, los líquidos son los que tardan un poquito menos, entre 2 a 3 semanas, y los sólidos un poco más. Otros apoyos en el diagnóstico es la histopatología, ¿sí? Y la inmunocromatografía, que mucho no voy a hablar de esta técnica, pero bueno, sepan que es un diagnóstico de inmunocromatografía, que es una prueba de flujo lateral de lipoaraminomanano, que es en orina, que se hace a través de unas tiritas reactivas que ponemos en la orina, ¿sí? Y bueno, es una prueba que nosotros no realizamos en el hospital, tiene una ventaja de que es fácil de tomar la muestra, ¿sí? No tenemos como quizás una muestra de esputo si el paciente no es una espectora, o otro tipo de muestra que nos puede ser más difícil de recolectar. Bueno, esto está sumamente fácil, ¿sí? Y bueno, está recomendada quizás como apoyo diagnóstico en las tuberculosis en aquellos pacientes que están hospitalizados o gravemente enfermos, ¿sí? Acá está el GeneSpert, ¿sí? Entonces un test molecular, ¿sí? Que detecta ácido nucleico, ¿sí? Es una PCR en tiempo real, donde puede detectar el complejo de Mycobacterium tuberculosis en forma rápida, como decíamos, y la resistencia a la rifampicina en este único test en menos de 2 horas. Es un sistema cerrado, eso es bueno por el tema de la bioseguridad para los técnicos que trabajan, o sea, es un sistema cerrado y eso le da seguridad en las muestras, en la manipulación de las mismas a quien las llevan a cabo, y usamos un cartucho único, ¿sí? Que luego es desechado. Obviamente que es más sensible a la vaciloscopía en más del 40%, ¿sí? Es una de las pruebas que están indicadas hoy en día que hay que hacerlas en los pacientes VIH, ¿sí? Y su uso está recomendado en el 2010, ¿sí? Y sigue siendo la última actualización en el 2020, que su uso que tiene que estar indicado, como decía, y solicitado en los pacientes VIH. Bueno, con respecto a la radiografía de tórax sabemos que es un elemento complementario de mucha importancia en las formas pulmonares, algo fácil, rápido acceso que tenemos, bajo costo, que nos puede ayudar mucho, ¿sí? Pero tenemos en cuenta que muchas veces, si el paciente está severamente inmunocomprometido, la radiografía mucho no nos puede aportar, ¿sí? De ser posible, siempre debemos hacer una radiografía al inicio del tratamiento, ¿sí? Después también otra antes de pasar a la fase de consolidación, cuando lo veamos más adelante en el tratamiento, para evaluar la evolución del tratamiento que estamos dándole al paciente, y también al finalizar el tratamiento, cuando se completó, para ver las secuelas del mismo, ¿sí? Algo que podemos ver en la radiografía es la tuberculosis miliar, ¿sí? Donde se muestra un infiltrado típico micronodular difuso que recuerda al milium, ¿sí? Desde donde proviene el nombre de miliar. Y como decía, que también puede aparecer normal en el 20 al 60% de los casos de los pacientes VIH, ¿sí? Cuando tienen una inmunosupresión avanzada y grave por esta poca capacidad de montar una respuesta inflamatoria que nos vea reflejado alguna lesión en la radiografía. Acá hay unas imágenes, ¿sí? Como podemos ver, hay un infiltrado patológico en el vértice del paciente. Después acá tenemos otras donde podemos ver un infiltrado miliar, este micronodular tan característico,
Y bueno, y va a tener que ver lo que podemos ver en una placa, como les decía anteriormente, con la inmunosupresión del paciente, ¿sí? Si la inmunodeficiencia es leve, ¿sí?, en el paciente VIH, bueno, podemos llegar a ver cavitaciones, los infiltrados en los lóbulos superiores, como tiene la imagen que les estoy mostrando ahí en el lóbulo superior derecho de la radiografía, los infiltrados bilaterales, que tenga derrame pleural, ¿sí?, que tenga fibrosis pulmonar y pérdida de volumen y consolidaciones. En cambio, en aquel paciente VIH que esté inmunosuprimido de forma grave, la cavitación va a ser muy rara de verla, por esto de que no puede montar una respuesta para hacer esta lesión. Los infiltrados en los lóbulos inferiores, los infiltrados por lo general van a ser unilaterales, ¿sí? Derrame pleural va a ser poco frecuente, pero puede estar también, ¿sí? Y hasta, como les decía, una radiografía que sea normal y un infiltrado intersticial difuso también. Bueno, la TAC, ¿siempre tenemos que pedir la TAC? Bueno, no siempre, ¿sí? Muchas veces en aquel paciente que tenemos clínica característica, tenemos una radiografía compatible y podemos acceder a un método bacteriológico rápido, como es una baciloscopía, y tener un SINSPER también positivo, que lo tenemos bastante rápido, bueno, todo eso ya nos amerita para poder iniciar un tratamiento. A veces cuando la radiografía hablábamos que es normal y tenemos la alta sospecha, ¿sí? Bueno, acá la TAC, ¿sí?, la tomografía axial computada de tórax, nos puede ayudar bastante para ver lesiones que no las podamos ver en la radiografía. Permite detectar lesiones mínimas como enfermedades de la vía aérea y cuando hay diseminación endobronquial. Podemos ver el famoso patrón de árbol en brote, que recordemos que, si bien nos orienta a tuberculosis, no es específico de la tuberculosis. Este patrón se puede ver en otras patologías, ¿sí? Y lo que corresponde es al llenado de los bronquios centrolobulillares con exudado inflamatorio, ¿sí? En el caso de las adenopatías iliares, puede demostrar la hipodensidad central en los ganglios secundaria a la necrosis, que es un hallazgo altamente sugestivo de enfermedad activa de tuberculosis. Bueno, acá les dejo un cuadrito de los diagnósticos diferenciales de tuberculosis pulmonar en personas con VIH. Recordar que tenemos que tener en cuenta que podemos tener otro tipo de neumonía bacteriana, los abscesos pulmonares, la histoplasmosis, que ya lo van a ver en otra clase, ¿sí? Pero recuerden que la histoplasmosis es una infección oportunista en los pacientes VIH que va a dar fiebre, va a dar pérdida de peso, síntomas respiratorios leves, a veces ausentes, pancitopenia, ¿sí?, hepatoesplenomegalia y radiografía de tórax con infiltrado intersticial difuso bilateral. Así que recordemos tenerla también presente, así como también otras enfermedades como las bronquiectasias o el neumocistis, ¿sí? Bueno, y también otras enfermedades que no sean infecciosas, como el cáncer de pulmón, el absceso de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, bueno, perdón, otras enfermedades que no necesariamente sean infecciosas. Bueno, otros estudios que no sean bacteriológicos que nos pueden ayudar en tuberculosis, bueno, son, que ya lo conocen y ya lo vieron en otras clases, son la adenosíndiaminasa, el ADA, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un marcador de actividad linfocitaria que se va a encontrar elevada en las tuberculosis que sean de la serosa, ¿sí?, y de las meningitis por tuberculosis. Donde más tiene utilidad puede ser en las pleuresías, como son la tuberculosis pulmonar, donde el ADA lo vamos a considerar positivo con un valor de corte mayor o igual a 60 unidades por litro, que va a tener una sensibilidad del 84% y una especificidad del 94%, ¿sí? Después ya en pericarditis, ascitis, meningitis, bueno, el valor diagnóstico y la línea de corte para determinar la positividad todavía no es muy claro, ¿sí? Bueno, es algo que nos puede ayudar entonces en tuberculosis pleural. El laboratorio, que uno siempre va a pedir a un paciente un laboratorio completo, bueno, hay algunas cositas que nos pueden ayudar, como el hemograma con anemia, la eritrosedimentación alta, ¿sí?, muy alta en estos pacientes, el proteinograma electroforético con algunos patrones del hipergama policlonal, bueno, ayudan, ¿sí? Y obviamente siempre un laboratorio vamos a pedir de base en todo paciente para poder después monitorizar alguno que otro efecto adverso y pesquisarlo, ¿sí? La anatomía patológica, ¿sí?, que podemos tomar de múltiples lugares, ¿sí?, muestras de biopsias que pueden ser de la pleura, de los ganglios, y
bronquiales a través de un lavado bronquialveolar, ¿sí? También recordar que podemos tener manifestaciones dérmicas, ¿sí? Por tuberculosis, ¿sí? Y bueno, podemos tomar biopsias de todos esos sitios, donde el hallazgo microscópico característico va a ser el granuloma calcificante, ¿sí? Que bueno, recordar igual que siempre todo material que tomemos para biopsia debe enviarse al laboratorio para hacer el cultivo, ¿sí? Siempre. Cultivo. La PPD. ¿Sí? Bueno, la PPD es una prueba cutánea que pone en evidencia solamente, como les hablaba al principio, el contacto con el bacilo. O sea que tenemos una infección. Jamás una tuberculosis nos va a hacer diagnóstico de enfermedad por tuberculosis. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Solo nos va a hablar de infección, contacto, ¿sí? Y su utilidad se va a limitar a las formas de tuberculosis latente, ¿sí? Que la tuberculosis latente obviamente que también tiene un tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Acá podemos ver la prueba, ¿sí? De la tuberculina, cómo es una lectura incorrecta en la figura que está a la derecha, ¿sí? Y cómo es la lectura correcta de la izquierda, ¿sí? La lectura correcta es cuando uno mide el nódulo de esa prueba, ¿sí? Y no el eritema. Sepan que esta prueba es bastante inespecífica, ¿sí? Que depende quién la haga. A veces se puede como introducir erróneamente, bueno, hacer mal la prueba, ¿sí? Con la inyección y provocar mucha inflamación y eritema en la persona, pero bueno, esto nos va a hablar de positividad. Podemos tener un halo eritematoso muy grande, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el nódulo, esa induración que se forma alrededor donde fue la inyección. Y bueno, y el inmunocomprometido, como lo que nos compete a nosotros, los pacientes VIH, lo vamos a tomar como positivo cuando sea mayor a 5 milímetros. Bueno, después otra prueba que tienen que conocer es el IGRA, ¿sí? Que esta es una prueba sanguínea y no cutánea como la acabamos de ver en la PPD, que no la tenemos aún disponible en la Argentina. Si bien es una prueba que no se recomienda en países con alta carga de tuberculosis, bueno, es una prueba que es una prueba que lo que va a hacer es medir la cantidad de interferón gamma que libera un paciente. Uno lo que va a hacer, va a mezclar muestra de sangre con antígenos que tienen dos proteínas de la tuberculosis, se va a incubar por 16 a 24 horas y allí luego miden la cantidad de interferón, que cuando el paciente está infectado, los glóbulos blancos liberan mucho interferón como respuesta a un contacto con estos antígenos, ¿sí? Una prueba de sangre. La ventaja que tiene que es rápida, ¿sí? No es que tenés que esperar 48 a 72 horas comparándola con la PPD, ¿sí? La objetividad que tiene de la lectura, ¿sí? La PPD depende de un operador, ¿sí? De una persona, esto es algo objetivo, es un análisis de sangre, ¿sí? Y bueno, y otra de las también algo es que uno con la PPD no lo nombré, pero si uno hace PPDs muy seguidas, ¿sí? No respetando los intervalos, podemos tener una lectura errónea con una superposición de muestras de lecturas y que nos dé más alto de lo que realmente es. Bueno, con el IGRA esto no habría esto de potenciación de la respuesta a la repetida aplicación o de la prueba realizada, ¿sí? Bueno, desventajas que no nos distingue entre una tuberculosis latente y enfermedad tuberculosa activa, el costo que tiene, que es mucho mayor que una PPD, y la necesidad del procedimiento de la muestra, que tiene que ser dentro de las 12 horas de la recolección e extracción de la muestra. Y también algunos errores que puede haber en el transporte de... Bueno, ¿a quién solicitar cultivo de muestra en forma prioritaria? ¿Sí? Si bien nosotros, esto es una clase que es de inmunosupresión VIH y el cultivo, tenemos que pedirlo siempre, sepan que en algunos pacientes tiene mayor prioridad de pedirle cultivo aparte de la vaciloscopía. Bueno, obviamente nuestros pacientes que estamos hablando, nuestros pacientes VIH, aquellos que tengan formas extrapulmonares también, en todo paciente que tengan antecedentes de una tuberculosis previa también, y en aquellos pacientes donde uno tuvo una alta sospecha clínica, la epidemiológica o radiológica de la tuberculosis, pero que tengamos muestras de vaciloscopías negativas. Acá el cultivo siempre también. Esto es todo al momento de hacer el diagnóstico, pero después cuando estamos haciendo el tratamiento también vamos a tener que pedir cultivos en aquellos pacientes que tengan vaciloscopías de esputos positivas al finalizar el segundo mes de tratamiento o que tengan más vaciloscopías positivas a lo largo del tratamiento, ¿sí?
Y en aquellos pacientes que consideran una vaciloscopía negativa y que luego la conviertan en una positiva durante el tratamiento, también sí o sí va a ser necesario que tengamos un cultivo. Bueno, el cultivo y la prueba de sensibilidad a las drogas siempre va a ser con prioridad, obviamente a los grupos de riesgo que tengan tuberculosis resistente, que lo vamos a ver más adelante quiénes son aquellos grupos. Y después recordar también que a todos los pacientes VIH, si bien uno siempre les pide las serologías de hepatitis B y hepatitis C, tener en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento para tuberculosis, si los pacientes tienen hechas estas serologías y el resultado de las mismas, porque saben que las drogas de la tuberculosis son hepatotóxicas, entonces cuando vamos a iniciar un tratamiento, si sabemos que ya está alguna de estas coinfecciones, bueno, quizás tengamos que usar otras drogas y priorizar algunas sobre otras para obviamente no empeorar una falla hepática preexistente en el paciente. Algunas definiciones de caso, saber que las tuberculosis uno las puede definir porque bacteriológicamente está confirmada o porque clínicamente está diagnosticada. Obviamente, como la palabra lo dice, la tuberculosis bacteriológicamente confirmada, vamos a tener alguna muestra positiva, ¿sí?, por vaciloscopía, cultivo o una muestra molecular, y la tuberculosis clínicamente diagnosticada va a ser la que no cumple este diagnóstico de bacteriológico que esté confirmado, pero que tenemos obviamente una sospecha clínica alta con una imagen, ¿sí?, o histología sugestiva de esta infección barra enfermedad. Bueno, antes de ver tratamiento, algunos conceptos importantes que tenemos que saber en la clasificación según la historia de tratamiento de los pacientes. Muchas veces puede ser un paciente nuevo, ¿sí?, que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que sí recibió tratamiento pero de una forma muy cortita, nada más un mes. Bueno, eso va a ser un paciente nuevo. Y muchas veces tenemos pacientes que ya previamente fueron tratados para tuberculosis, ¿sí?, y nos encontramos con un paciente que tiene una recaída, que fueron aquellos que fueron declarados curados o con un tratamiento completo al final de su último ciclo y ahora son diagnosticados nuevamente con un episodio de recurrencia, ¿sí? Después podemos tener pacientes con tratamiento después del fracaso, que están declarados como fracaso al final de su tratamiento más reciente, pacientes con tratamiento después de una pérdida de seguimiento, que son declarados pérdida de seguimiento al final de su tratamiento más reciente, y otros pacientes previamente tratados, que son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o está indocumentado. Bueno, ahora iniciando la parte de tratamiento. Bueno, para el tratamiento sabemos que existen drogas de primera línea y drogas de segunda línea. Dentro de las drogas de primera línea, que son las drogas esenciales, tenemos a la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Ambos fármacos, ¿sí?, son sumamente importantes, y remarqué en rojo la rifampicina, porque la rifampicina en pacientes con VIH se vio que están asociados a una menor mortalidad, ¿sí? Entonces uno siempre va a tratar de incorporar esta droga, ¿sí?, si bien tiene muchas interacciones medicamentosas con muchos fármacos y a veces con propias drogas de tratamiento antirretroviral para el VIH, siempre vamos a tratar de priorizarla, ¿sí? Acá tenemos las dosis, sus dosis máximas, cómo vienen las presentaciones y de acción, que sabemos que tanto isoniazida, rifampicina y piracinamida tienen acción bactericida, a diferencia del etambutol, que es una droga bacteriostática, ¿sí? Ahí tenemos las dosis: para isoniazida 5 miligramos kilo, para rifa 10 miligramos kilo, para pira entre 25 a 30 miligramos kilo y para etambutol entre 15 a 20, ¿sí? Otra droga que tienen que saber, que la utilizamos en los pacientes con VIH, es la rifabutina, que es una droga sustituta de la rifampicina cuando no la podemos usar por las interacciones con otros fármacos. Recuerden que la rifampicina es una droga inductora del citocromo P450 que aumenta el metabolismo de muchas otras drogas, ¿sí? Así que a veces no la podemos usar, y si recurrimos a la rifabutina, bueno, recordar que su dosis, no la escribí acá, no se la tienen que recordar, pero va a ser de 150 miligramos día. Algo en líneas generales que también les quiero decir es que el tratamiento de la tuberculosis en VIH, siempre la dosis tienen que ser de forma diaria, ¿sí? En un momento se han descrito opciones de poder hacer tratamientos con
así trisemanales o de forma intermitente, la verdad que no. O sea, el tratamiento para que sea efectivo, comprobado, tiene que ser en forma diaria, ¿sí? Es un tratamiento complejo el de la tuberculosis, complejo por el tiempo de tratamiento, que es largo y tiene interacciones y tiene muchos fármacos que uno tiene que asociar con intolerancia. Bueno, es un tratamiento que tenemos que monitorizar y estar muy cerquita del paciente para ir comprobando y evaluando la adherencia al mismo, ¿no? Y después tenemos la streptomicina, que a veces se utiliza en situaciones puntuales como parte del tratamiento inicial, cuando no podemos usar drogas de primera línea como las que nombramos, por ejemplo, cuando hay hepatotoxicidad. Bueno, es una droga ahí que la podemos tener en cuenta, ¿sí? Siempre sabiendo que sea sensible. Bueno, con respecto a drogas de segunda línea, tenemos las fluoroquinolonas, que es la levofloxacina, la moxifloxacina y la gatifloxacina, agentes inyectables como la micacina, campionicina, canamicina y estreptomicina, y otros agentes orales como la tionamida, la cicloserina, el ácido paramino-salicílico, el PAS, el linezolid, la clofazimina, la betaquirina y el delamanid, ¿sí? Todas estas drogas son, la verdad que actualmente las vamos utilizando, o sea, vamos vamos teniendo casos de tuberculosis resistente, nuestros pacientes de VIH lamentablemente, y bueno, todas estas drogas que les estoy nombrando, la verdad que nos suenan a nosotros y la estamos utilizando en la actualidad, ¿sí? Bueno, algo novedoso y bueno ya hace un par de años es que tenemos los fármacos combinados, ¿sí? Antes las drogas de la tuberculosis venían todas en presentaciones separadas, donde la verdad que eran tratamientos entre 13, 15, mejor de los casos en pacientes que pesaban arriba de 55 kilos, ¿no? Usábamos muchos fármacos. Ahora podemos usar menos por las asociaciones justamente. Hay una asociación que es la doble, que sobre todo nos va a servir mucho en la segunda fase del tratamiento, que tenemos que usar estas dos drogas, como va a ser la isoniazid y la rifampicina. Es una presentación de 150 de ISO más 300 de rifa en un comprimido día. Y después tenemos la asociación triple y cuádruple, que son las que más nos van a servir para usar en la primera fase intensiva del tratamiento de la tuberculosis, donde se asocian estas drogas. Y ahí hay un cuadrito donde pueden ver como más o menos, si bien uno saca siempre la dosis de la droga de acuerdo a los kilogramos del paciente, bueno, tenemos como un estimativo donde de acuerdo al peso saber rápidamente si podemos dar entre 2, 3 a 4, ¿sí? Ahí como pueden ver, si tenemos menos de 40 kilos, ¿sí? En un escenario de un paciente realmente muy deteriorado, bueno, ahí vamos a usar la cuádruple asociación con 2 comprimidos, ¿sí? Si pesa entre 40 a 55, 3 comprimidos, y si pesa más de 55 kilos, 4 comprimidos, ¿sí? Obviamente que cuando uno empieza un tratamiento con 2 comprimidos en un paciente que tenga muy bajo peso y después tenga una buena evolución en el tratamiento y uno lo vaya pesando en las consultas sucesivas y vaya aumentando de peso, iremos aumentando y ajustando la dosis de estas drogas, ¿no? Bueno, como tratamiento estándar para los pacientes con tuberculosis y HIV, que sean tuberculosis sensibles y sobre todo la presentación pulmonar, bueno, nuestro total de tratamientos van a ser 6 meses, que van a estar acompañados de, este es en el mejor de los casos, ¿no? Que sean 6 meses, va a estar acompañado de 2 meses de la fase intensiva con las 4 drogas, ¿sí? De primera línea que venimos mencionando, y la fase de consolidación, ¿sí? Que van a ser 4 meses de 2 drogas, como es la isoniazida y la rifampicina. Esto lo vamos a usar entonces en formas de tuberculosis sensible, pulmonares, que no conlleven un riesgo grave de discapacidad ni mortalidad. ¿Qué quiero decir esto? Este es el mejor de los casos, un paciente que quizás no estaba muy deteriorado clínicamente, que tuvo una enfermedad pulmonar con lesiones leves, ¿sí? Por ejemplo, lesiones unilaterales, ¿sí? Con muy buena adherencia al tratamiento, con una negativización de su esputo al segundo mes del tratamiento, sin efectos adversos a las drogas, sin interrupciones, sin intolerancias. Bueno, ese paciente es el candidato donde 6 meses de tratamiento le podemos hacer. Después vamos a tener otros escenarios donde vamos a tener que extender el tratamiento y siempre va a ser prolongado
de acuerdo a la fase de acuerdo no, o sea, va a ser más largo, prolongando la fase de consolidación, porque la fase intensiva siempre van a ser 2 meses, salvo que haya interrupciones o algo, cultivos positivos, que esta primera fase la tengamos que extender un poco. Bueno, acá, entonces como les decía, ¿dónde van a ser los casos donde vamos a prolongar la segunda fase? Bueno, uno de los casos va a ser la tuberculosis ósea articular, que van a ser 7 meses de consolidación, total de 9 meses. Una tuberculosis con compromiso del sistema nervioso central van a ser 10 meses de la consolidación, o sea, total 9 meses, un año de tratamiento de la tuberculosis. En aquellos tratamientos donde no pudimos en la primera fase incluir drogas de primera línea, o también cuando no pudimos incluir piracinamida, bueno, ahí vamos a también extender un poquito la fase de consolidación. Pacientes que tengan tuberculosis sensible pero con lesiones extensas, ¿sí? Lesiones extensas, bilaterales, cavitadas, yo les había adelantado, cultivos positivos al control de cuando finaliza la primera fase, bueno, ahí también vamos a extender el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Y cuando tenemos monoresistencia confirmada a ISO, que no es lo más común, bueno, ahí podemos también extender esta fase, ¿sí? Entre 6 y 9 meses, pero lo que vamos a hacer, vamos a iniciar ya con drogas que podemos sustituir, por ejemplo, el isoniazida por levofloxacina. Bueno, ahí podemos usar estas drogas y después cuando pasemos a la segunda fase, extender un poquito más la misma. Bueno, otras herramientas o algo del tratamiento que no debemos olvidar, que muchas veces en algunas presentaciones debemos usar los glucocorticoides, ¿sí? No siempre se usan glucocorticoides en la tuberculosis, ¿sí? No sería el mejor escenario porque lo deprimiríamos al paciente y podríamos empeorarle algunas manifestaciones. Pero por ejemplo la meningitis y la pericarditis, donde hay un gran poder inflamatorio, ¿sí? Bueno, los glucocorticoides acá nos van a ayudar, perdón. La tuberculosis meningia sabemos que su retraso en el tratamiento, ¿sí? En líneas generales se asocia a mayor mortalidad, entonces esto en líneas generales para todas las meningitis, los corticoides se asocian a menor mortalidad y secuelas. Los corticoides que usamos son la prednisona o la dexametasona, que pueden ser gradualmente reducidos después de 1 a 2 semanas, ¿sí? Y después discontinuarse en forma paulatina al 4 a 6 semanas de iniciado el tratamiento. Después, algo importante no olvidar, que en todos los pacientes utilizan isoniazida, ¿sí? Que son la gran mayoría, que pueden utilizarla y deben utilizarla si no presentan ninguna complicación o contraindicación para esta droga. Tenemos que suplementar con la piridoxina, que es la vitamina B6. ¿Esto por qué? Porque la isoniazida está asociada a efectos adversos como son polineuropatías periféricas. Las polineuropatías periféricas aumentan la posibilidad de presentarse en los pacientes justamente con VIH, ¿sí? También en pacientes embarazadas, ¿sí? Diabéticos, ¿sí? Consumos de alcohol, malnutrición, insuficiencia renal. Entonces, esto va a ser una profilaxis para evitar este efecto adverso. La dosis recomendada es de 25 miligramos día, ¿sí? Sepamos que si aparece el efecto adverso de la polineuropatía, podemos incrementar esta dosis de vitamina B6 a 100 miligramos día, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener que asociar, si esto no basta, con alguna otra droga como pueden ser anticomiciales que se utilizan con muy buena respuesta, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es el síndrome de reconstitución inmune, ¿sí? Que ya lo habrán visto o lo van a ver cuando tengan todas las que son las enfermedades de infecciones oportunistas en VIH, ¿sí? Que se presenta ese síndrome, que es un síndrome donde uno cuando en un paciente que esté inmunosuprimido le agrega el tratamiento antirretroviral y así logra mejorar su inmunidad y tiene más respuesta inflamatoria, puede empeorar lesiones que ya venían al inicio de cuando se detectó la tuberculosis, ¿sí? O aparecer lesiones o síntomas que no estaban, que esto no tiene que ver, es un empeoramiento paradojal, que ya lo conocen, que no tiene que ver que está con una mala evolución, sino todo lo contrario, ¿sí? Que está teniendo respuesta y por eso está creando este síndrome de reconstitución inmune que muchas veces puede ser grave y mortal, ¿sí? Por la gran inflamación que provoca. Entonces, cuando es leve lo podemos manejar con AINES, ¿sí?
y con corticoides cuando son en formas más severas. Entonces, recuerden que en tuberculosis y HIV, el síndrome de reconstitución inmune lo podemos ver, tenemos forma de tratarlo, muchas veces de forma ambulatoria, ¿sí? A veces, bueno, en cuestiones graves cuando requieran. Bueno, otro concepto que me gustaría que también tengan en cuenta, que es, o que sepan, que es el tratamiento directamente observado, el TDO. Es un tipo, justamente lo dice la palabra, es un tratamiento donde vamos a estar observando directamente y vamos a estar más encima del paciente para poder garantizar que el tratamiento realmente sea adecuado y así podamos garantizar la efectividad. Entonces, el tratamiento directamente observado es la forma más eficiente de garantizar un tratamiento adecuado, es una estrategia en donde una persona observa y supervisa la toma de la medicación y de esta manera, a través del contacto cercano, puede así identificar rápidamente si hay suspensiones del tratamiento por parte del paciente, si hay efectos adversos y la necesidad muchas veces de un soporte social adicional. Nosotros en el hospital muchas veces tenemos que recurrir al servicio social para que nos ayuden con esta problemática justamente social de los pacientes con tuberculosis y VIH, ¿sí? A veces podemos hacer esta supervisión en el hospital cuando el paciente está internado y muchas veces se puede hacer esto de forma ambulatoria. Puede efectuarse en un centro de salud que sea cercano al domicilio, en el lugar de trabajo, en la comunidad o directamente en el domicilio. Y debe ser llevado a cabo por alguien que sea responsable, que tenga empatía con el paciente y que obviamente sea aceptado por él mismo, ¿no? Y bueno, idealmente el equipo de salud debe organizar y llevar a cabo esta modalidad de tratamiento. Bueno, con respecto al seguimiento de los pacientes, una vez que iniciaron el tratamiento. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algo muy importante, ¿sí?, es que tenemos que registrar el peso corporal en cada consulta, ¿sí? Sepan que aquel paciente que justamente acudió con un síndrome de impregnación y le diagnosticamos la tuberculosis y empezamos a tratar, el que vaya aumentando de peso es un buen indicador de buena respuesta al tratamiento, que vamos bien. Entonces en cada consulta siempre pesarlo, o sea, es muy importante registrar, ¿sí?, en la primera consulta el peso con el que inició el paciente, ¿sí? Después, obviamente, ajustar la dosis de los de medicamentos en caso de ser necesario de acuerdo a este peso, ¿sí? Ver los síntomas de efectos adversos que presente, ¿sí? Si tuvo interrupciones en el tratamiento, por qué, si eso puede ser solucionado, ¿sí?, muchas veces de forma fácil, con algún síntoma gastrointestinal que lo podemos aliviar, y bueno, y muchas veces obviamente si es un síntoma severo que ahora vamos a ver, tengamos que cambiar de droga, ¿sí?, o a veces extender alguna fase del tratamiento. La aparición de nuevos síntomas y empeoramiento del mismo, acá justamente esto puede ser aparición de un nuevo síntoma o empeoramiento del mismo. ¿Qué hablábamos recién? Del síndrome de reconstitución inmune. Bueno, estar atentos justamente si aparece el síndrome de reconstitución inmune, o a veces no, puede aparecer un nuevo síntoma o empeoramiento porque no está siendo efectivo el tratamiento y por eso está empeorando el paciente, ¿sí? En la tuberculosis pulmonar debe realizarse una vaciloscopía de control al finalizar la fase inicial o intensiva del tratamiento, o sea, al segundo mes, ¿sí? Sumamente importante. O sea, para poder estar tranquilos de que vamos a pasar una segunda fase al paciente, ¿sí?, tenemos que tener una vaciloscopía de control negativa, ¿sí? Si sigue positiva, no lo vamos a pasar a segunda fase. Es justamente una de las pautas para continuar o extender la primera fase, ¿sí? Y siempre mandar a cultivo para tener en cuenta la posibilidad de resistencia a los medicamentos. Bueno, efectos adversos de los fármacos, acá tenemos los más comunes, que tiene que ver toda con la parte gastrointestinal, como sea náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, que lo dan estas tres drogas que están acá, isoniazida, rifampicina y peracinamida. Sabemos que, bueno, si esto se presenta, que es muy probable que se presenta, dar algunas recomendaciones y estrategias al paciente, que si bien lo viene tomando durante la mañana, ¿sí?, o en el transcurso del día el medicamento, una de las cosas que puede hacer es probar acostarse, tomar la medicación antes de acostarse, ¿sí?, que sea acompañada las tomas con comidas pequeñas, ¿sí?, y obviamente que uno puede también asociar algún antiemético, algún protector gástrico. Después, con respecto a la rifampicina, algo muy característico es que da una orina anaranjada o color roja. Eso hay que advertirle al paciente, que si aparece, que no tenga problema, tranquilizarlo, que eso no le va a repercutir de forma negativa en nada en su estado de salud.
Con respecto a la piracinamida, las artralgias, tener en cuenta que pueden estar. La isoniazida puede dar somnolencia también, una estrategia es que la podemos indicar a la noche. Y después la neuropatía, ¿sí?, que veníamos hablando, que le íbamos a suplementar con piridoxina. ¿Se acuerdan que la profilaxis era 25 miligramos día? Bueno, acá dosis de tratamiento dice 50-75, pero bueno, la verdad que está visto que es más efectivo con dosis más altas, alrededor de 100 miligramos día. Efectos adversos mayores, ¿cuáles son? Exantema con o sin prurito, también lo pueden dar cualquiera de las drogas que venimos hablando de primera línea, ¿sí? Después podemos tener vértigo, acúfenos, hipoacusia, eso por los aminoglucósidos, como en la streptomicina, cuando la usamos, y recuerden que no la vamos a usar siempre, pero si lo usamos tenemos que tener en cuenta todo esto. Después el etambutol, los trastornos visuales que nos puede dar, la neuritis óptica, en aquel paciente que le vamos a extender la primera fase y que va a tener un tratamiento más prolongado con esta droga, indicarle que tiene que tener un control oftalmológico, si es importante. Después de hepatotoxicidad severa, que la vemos con isoniazida, piracinamida y rifampicina, ¿sí? Bueno, si bien ahora no vamos a ver bien el manejo de la hepatotoxicidad, pues sería muy extensa la clase. Bueno, saber que si aparece hepatotoxicidad severa por estas drogas, después no vamos a poder saber bien por cuál justamente de las tres es. Entonces, bueno, uno cuando suspende las drogas, ¿sí?, y empieza y bajó y mejoró ese hepatograma, uno va a reiniciar con la droga que sea menos hepatotóxica y ir así probando por semana hasta pesquisar cuál fue realmente la responsable, y bueno, quizás la tengamos que eliminar de nuestro tratamiento y la tengamos que sustituir por otra droga que no sea hepatotóxica, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la rifampicina, trombocitopenia severa, púrpura, anemia hemolítica e insuficiencia renal nos puede dar. Bueno, ahora vamos a hablar de tuberculosis resistente. Con respecto a la tuberculosis resistente, algunos conceptos, tenemos que saber cómo se define lo que es la monoresistencia, que va a ser resistencia a uno de los medicamentos de primera línea, la resistencia a rifampicina, que recuerdan que habíamos visto que en el GeneSpert nos detectaba muy rápidamente la resistencia a rifampicina, ¿sí? Y después la tuberculosis multiresistencia, MDR, que es aquella que es causada por organismo resistente a dos drogas efectivas como son tanto la isoniazida y la rifampicina en forma conjunta. Y extensamente resistente es aquella que va a ser resistente a isoniazida y rifampicina asociado más a una fluoroquinolona con acción antituberculosa y encima al menos también a una droga inyectable de segunda línea, ¿sí? Bueno, los pacientes VIH estamos viendo estas formas de presentación multiresistente y extremadamente resistente. Bueno, ¿cuáles son los grupos de riesgo para tuberculosis? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que íbamos a ver esto cuando hablamos a qué pacientes había que pedirle sí o sí cultivo? ¿Sí? En aquellos pacientes que ya habían hecho tratamiento de tuberculosis previamente, los pacientes VIH si viene que siempre solicitarlo al cultivo, bueno, también lo teníamos que pedir para aquellos pacientes que sospechábamos la resistencia a la tuberculosis. ¿Cuáles van a ser aquellos pacientes que sean sospechosos de ser resistentes a tuberculosis? Bueno, pacientes con antecedentes de tratamiento previo, que hayan tenido recaídas, fracasos de tratamiento, que hayan tenido pérdida en el seguimiento y no tengamos datos, pacientes que mantienen la baciloscopía positiva luego del segundo o tercer mes del tratamiento adecuado con drogas de primera línea, pacientes con antecedentes de exposición a bacilos con resistencia ya confirmada a estos fármacos, pacientes con exposición en instituciones de mayor prevalencia de la tuberculosis resistente, como puede ser aquellos pacientes que están privados de la libertad, los que están en instituciones de salud o en comunidades cerradas. Después pacientes que vengan de áreas de alta prevalencia de la tuberculosis resistente, como pueden ser los países de Bolivia, Perú, Ecuador y África, los pacientes obviamente con infección por VIH, los pacientes con antecedentes de consumo problemático de sustancias como el alcohol y otras drogas, y los pacientes que están en situación de calle. Todos estos grupos entonces son riesgo para tener una tuberculosis resistente. Con respecto a las drogas que la habíamos mencionado, las de segunda línea, bueno, acá tenemos un cuadrito donde la Organización Mundial de la Salud agrupa, ¿sí?, a las drogas de la tuberculosis multiresistente en grupo A, B y C.
Acá volvemos a nombrar los medicamentos, entonces la bedaquilina en el grupo A con la levofloxacina y el linezolid, en el grupo P la clofazimina, la cicloserina o la tericidona, el grupo C el etambutol, el delamanid, la piracinamida, el imipenem, ¿sí? Asociado con el cilastatin, o el meropenem asociado con el clavulánico, la micacina o la streptomicina, la etionamida o el PAS, ¿sí? Acá, bueno, es como que el tratamiento de la tuberculosis multiresistente es mucho más, todavía más extenso el tratamiento y mucho más complejo. Vamos a usar mucho más drogas. Acá ya no vamos a tener esta opción que teníamos en la asociación de fármacos, de las presentaciones que venían varios en un comprimido. Acá realmente va a ser un tratamiento con mucho más drogas, más largo el tratamiento, la verdad va a ser más complejo, donde más atentos y más vamos a estar encima de estos pacientes para garantizar el cumplimiento del mismo, ¿sí? Bueno, la duración entonces, acá pusimos en el título 5 fármacos. Bueno, justamente lo que se recomienda son 5 fármacos en la primera etapa, después continuar con 4, ¿sí? Pero básicamente siempre vamos a estar con muchos fármacos durante mucho tiempo, ¿sí? La fase inicial, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la sensible era 2, a lo sumo 3? Acá no, va a ser 6 a 8 meses, que va a incluir un inyectable, como es la micacina, ¿sí? Y después, por lo general, vamos a tener estos otros fármacos, que va a ser la cicloserina, la etionamida, la levofloxacina y la piracinamida, ¿sí? Y la fase de continuación vamos a seguir entre 12 a 18 meses con estas drogas antes mencionadas, menos el inyectable, ¿sí? Ahora vamos a ver, la piracinamida la estoy nombrando porque siempre la ponen en este tipo de esquemas, pero siempre que sea sensible, ¿sí? Sea resistente, obviamente que ya la piracinamida no la vamos a poder usar y vamos a tener que usar otras drogas y otras combinaciones. Entonces, el tratamiento de una tuberculosis rifampicina resistente, ¿sí? Esto les quiero nombrar que es importante, si bien esto lo podemos tener rápidamente cuando tengamos la posibilidad de hacer GINESPER, ¿sí? Cuando por GINESPER tengamos un diagnóstico de una tuberculosis resistente a rifampicina, cuando queramos iniciar el tratamiento lo tenemos que pensar igual que un paciente multiresistente, ¿sí? O sea, para no meter la pata, ¿sí? Y después no tener mayores complicaciones, iniciamos un tratamiento como una multiresistente y después con los resultados del cultivo, ahí vamos a ver si tenemos que hacer algún cambio o no con respecto al tratamiento, ¿sí? Recuerden que siempre el cultivo es el gold estándar y la sensibilidad, ¿sí? De las drogas en base al cultivo es lo que más importa a la hora de un tratamiento y más cuando tenemos la sospecha y un diagnóstico de una tuberculosis multiresistente, ¿sí? Entonces, bueno, acá más o menos lo que venía diciendo. Otras drogas que también aún pueden ser efectivas, nos los nombran las guías, en la tuberculosis multiresistente es el etambutol o la isoniazida a dosis altas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la dosis máxima de isoniazida que veníamos viendo era de 300 miligramos día? Bueno, en la resistente, si es válida y la podemos usar a veces entre 600 y 1500 miligramos día, también se podría dar, ¿sí? Pero bueno, esto siempre hay que consensuar y bueno, y ver qué es lo mejor para el paciente, obviamente teniendo en cuenta todas las interacciones medicamentosas, ¿sí? Bueno, es complejo el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Por lo general no lo lleva a cabo un médico solo, sino siempre esto es consensuado, ¿sí? Se hacen ateneos, hay que estar bien seguros del tratamiento que le vamos a poner, ¿sí? El tratamiento debe ser bajo supervisión estricta, ¿sí? Siendo en algunos casos muy importante la hospitalización. Recuerden que dijimos que vamos a usar un inyectable durante meses, ¿sí? A veces tenemos que usar varias drogas y varias de forma, muchas a veces son de forma inyectable, o sea, de forma parenteral, entonces eso nos va a llevar a tener que internar al paciente y también para monitorizar todos los efectos adversos que pueden aparecer durante el tratamiento, ¿sí? El cumplimiento, así que bueno, por lo general nuestros pacientes obviamente que los internamos y por tiempos prolongados.
Bueno, y después acá tenemos la clasificación de los pacientes según el resultado del tratamiento. Un paciente puede estar curado, puede tener un tratamiento completo, puede tener un fracaso del tratamiento, obviamente puede fallecer, tener una pérdida del seguimiento, ¿sí? Bueno, estas son definiciones y sobre todo lo que tiene que ver que un paciente está curado es cuando en una tuberculosis podemos ver bacteriológicamente que negativizó un cultivo cuando al inicio era positivo, ¿sí? Un paciente con tuberculosis pulmonar, con una bacteriología confirmada al inicio, que después tiene en cultivos sucesivos negativos y al último mes del tratamiento tiene otro cultivo negativo, bueno, podemos ya garantizar y decir que el paciente está curado, que no es lo mismo de tratamiento completo. Tratamiento completo podemos decir aquel paciente que cumplió en los meses de tratamiento que fueron indicados, pero no tuvimos una vaciloscopía o un cultivo para garantizar o para confirmar, más bien dicho, que se haya negativizado ese cultivo. ¿Sí? Esto es un tratamiento completo, que esto nos pasa muy a menudo, por ejemplo, en un paciente bacilífero al inicio, pero con escasa clínica o con escasa cantidad de bacilos que se observaron, que después no tienen tos o que tienen muy buena evolución rápidamente y la verdad que no tienen muestra de esputo para juntar, siempre hablando de la tuberculosis respiratoria, ¿no? Entonces ahí muchas veces no tenemos cultivo ni vaciloscopía para solicitar o es muy bajita la sensibilidad por la mala muestra que puede tener el paciente en esa vaciloscopía, en esa muestra que entrega. Entonces, bueno, ahí no podemos asegurar la curación, pero sí el tratamiento completo. Después fracaso del tratamiento, que va a ser aquel paciente que tenga una tuberculosis con vaciloscopía o cultivo de esputo positivo al 5º mes o posteriormente durante su tiempo del tratamiento, ¿sí? Eso es ya un fracaso. Bueno, pérdida de seguimiento, obviamente, aquel paciente que no inició tratamiento o que interrumpió el tratamiento durante un mes o más, ¿sí? Y bueno, y el tratamiento exitoso va a ser la sumatoria, obviamente, de todos los pacientes curados y tratamientos completos. Bueno, con respecto al tratamiento antirretroviral en los pacientes con tuberculosis VIH, ¿sí? Lo que dicen todas las guías con respecto al tratamiento antirretroviral, obviamente que todo paciente con tuberculosis infectado por HIV debe recibir el tratamiento antirretroviral independientemente del recuento de CD4, siempre debe recibirlo, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho al principio de la clase que esto es como algo bidireccional, el impacto de la tuberculosis sobre el HIV y el HIV sobre la tuberculosis. Si bien la tuberculosis impacta negativamente en el HIV, ¿se acuerdan? Aumentando la carga viral, la progresión a SIDA, las comorbilidades y hasta la muerte. Bueno, el tratamiento antirretroviral es como que sumamente importante en estos pacientes, ¿sí? Lo debemos iniciar siempre. Quizás tenemos que ser más cautos en qué momento lo vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, uno por lo general, en aquel paciente que hace los dos diagnósticos, ¿no? Tuberculosis y VIH, bueno, hago primero el tratamiento de tuberculosis, ¿sí? Por lo menos lo tengo que hacer 2 semanas a 8 semanas de acuerdo a la inmunosupresión que tenga. Cuando el paciente está severamente inmunosuprimido, que tiene menos de 50 CD4, le pongo el tratamiento de tuberculosis, si lo tolera, viene todo bien, no presenta efectos adversos, ya a las 2 semanas yo podría iniciar el tratamiento del VIH para aumentar justamente la inmunidad y garantizar, bueno, no sé si es garantizar, pero tratar de que tenga una mejor evolución de su tuberculosis, que pueda resolver mejor su infección, ¿sí? Y ahora si estoy arriba de 50 CD4, bueno, quizás puedo esperar un poquito más y ya dentro de las 8 semanas ya estar pensando en iniciar el tratamiento para el VIH, ¿sí? En aquellos casos que tenga muy buenos CD4, que puede ser en aquel paciente, bueno, que hacemos el diagnóstico con muy buenos CD4, hasta a veces podemos esperar un poco más allá de las 8 semanas, el paciente tiene tela y puede esperar, ¿sí? Pero que les quede el concepto que entre 2 a 8 semanas sería lo ideal para iniciar el tratamiento, ¿sí? Siempre tengan en cuenta el síndrome de reconstitución inmune que se aparece, utilizar los AINES y los corticoides, tener en cuenta las interacciones medicamentosas de los antifímicos y los antirretrovirales. Habíamos hablado un poquito de la rifabutina, yo les dije que les iba a decir ahora más adelante algunas cositas, algunas cuestiones a tener en cuenta. Es que cuando, por ejemplo, siempre dijimos que la rifampicina, si la podemos usar, la vamos a priorizar para disminuir la mortalidad en estos pacientes. Bueno, si no podemos usar rifampicina,
rifampicina porque el paciente está con un esquema que tenga inhibidores de la proteasa, ¿sí? Bueno, en ese caso podemos usar rifabutina, ¿sí? Como un sustituto de la rifampicina. En aquellos pacientes que tengan dolutegravir, que hoy en día las guías como recomiendan el esquema de inicio, este tratamiento, ¿sí? Que tenga dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, bueno, podemos usar la rifampicina, pero el dolutegravir lo vamos a tener que usar a doble dosis, ¿sí? La dosis habitual de los regímenes son de 50 miligramos días de dolutegravir. Cuando usamos rifampicina, le podemos poner dolutegravir, pero 50 miligramos cada 12, ¿sí? Y en aquellos pacientes que a veces, no podemos usar dolutegravir o por alguna cuestión o queremos usar algún esquema que nosotros creemos que no va a interaccionar con los medicamentos antifímicos, puede ser el efavirenz, que es un no nucleosídico de la transcriptasa reversa, que lo habrán escuchado, que se usaba mucho y ahora las guías ya no lo están recomendando como primera línea. Bueno, sí lo podemos usar en tuberculosis porque no presenta interacción justamente con la rifampicina, pero si vamos a usar efavirenz, recuerden siempre tener un test de resistencia basal donde nos confirmen que no es resistente al efavirenz. Si no podemos contar con un test de resistencia basal por alguna cuestión y no podemos saber la sensibilidad del efavirenz, no lo vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, estos son algunos conceptos que quería también que se lleven y lo tengan en cuenta. Después, bueno, acá marqué que el tratamiento de la tuberculosis HIV sin rifampicina aumenta significativamente la mortalidad, por lo que es esencial tratar de incluir siempre en el esquema la rifampicina siempre que podamos, recordando obviamente las interacciones medicamentosas que presenta, como estábamos hablando. Bueno, ¿todas las tuberculosis la internamos? No, básicamente, bueno, sabemos que la tuberculosis las podemos tratar de forma ambulatoria, en el consultorio, ¿sí? Ir controlándola, si parece algún efecto adverso leve que podamos manejar de forma ambulatoria, lo vamos a hacer así. Pero hay veces que cumplen criterios de internación y bueno, tenemos que saberlos justamente para llevar a cabo esta conducta. ¿Cuáles van a ser los criterios de internación? Las formas avanzadas de tuberculosis con repercusión grave del estado general del paciente, las tuberculosis miliares, las tuberculosis meningias, las peritoneales, el mal de Pot con compromiso neurológico, bueno, todas presentaciones graves, ¿sí? Complicaciones después de la tuberculosis como la hemóptisis, la insuficiencia respiratoria, la desnutrición grave, muchas veces estos pacientes desnutridos requieren, ¿sí? Concomitantemente un aporte nutricional, ¿sí? Para poder sobrellevar y poder salir mejor de esta enfermedad. Otras, bueno, la diabetes descompensada, la inmunosupresión grave con patología multiorgánica también, aquellos trastornos psiquiátricos que impiden un tratamiento ambulatorio también, el abandono de tratamiento en forma reiterada, las reacciones adversas graves, obviamente, ¿sí? También van a requerir internación, y aquellos pacientes de causa social que no pueden acudir al hospital, que no pueden venir a buscar la medicación, que no cumplen, bueno, también es una causa de internarlos para poder así garantizar el tratamiento. Bueno, dos palabritas de tuberculosis latente, el tratamiento. Ya habíamos hablado de lo que era la tuberculosis latente, ¿se acuerdan? Que era aquella infección contenida por el sistema inmune, ¿sí? Donde el paciente está totalmente asintomático, lo único que podemos ver es que tiene una PPD positiva, que es mayor a 5 milímetros en el inmunocomprometido, ¿sí? Y acá lo vamos a tratar al paciente con 6 a 9 meses de isoniazida, ¿sí? Obviamente siempre asociado, recuerden, a la vitamina B6, a la piridoxina, y siempre descartar enfermedad activa, ¿sí? Sepan que si tengo un paciente VIH, uno siempre en una evaluación de estos pacientes pide la PPD, justamente para buscar la tuberculosis latente, ¿sí? Porque ¿qué dijimos? Que aquellos pacientes con tuberculosis latente que no los pesquisamos y no le damos tratamiento antirretroviral, van a progresar, van a tener más chance que la población general de evolucionar a una forma activa de la tuberculosis. Entonces le tenemos que dar la profilaxis con la isoniazida, entre 6 a 9 meses. De acuerdo a la inmunosupresión que tenga, bueno, puede variar este tiempo, ¿sí? Y siempre descartar la enfermedad activa, o sea, vamos a tener una conducta activa en pedir una placa, evaluar, interrogar si no tiene síntomas respiratorios que tengamos que hacer diagnóstico. Bueno, es importante descartar la enfermedad, porque si tratamos una tuberculosis, lo tratamos al paciente como una tuberculosis latente y no pesquisamos una enfermedad,
bueno, vamos a estar haciendo mal las cosas y nos vamos a tener un escenario después complejo, ¿sí? Y bueno, y vamos a meter la pata y quizás también crear resistencia a la isoniazida en un paciente con tuberculosis. Y algo más acá que quiera acotar es que bueno, que también sepan que uno puede tener un paciente HIV que tenga contacto con un paciente con tuberculosis, ¿sí? Si tenemos un paciente que nos refiere que está en contacto con un familiar o con alguien que tenga tuberculosis, acá le vamos a hacer la PPD. Si nos da mayor a 5, sabemos que le tenemos que poner la isoniazida y siempre reitero, descartando que no tenga enfermedad activa. Bueno, creo que más o menos abordamos todos los conceptos de tuberculosis y VIH. Acá les voy a dejar la bibliografía, ¿sí? Para que consulten. Mucho está sacado de una guía que en verdad es del primer nivel de atención, que es la guía práctica del diagnóstico y tratamiento en personas con tuberculosis, en el primer nivel de atención de la Dirección de SIDA, ETS y Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de la Nación del 2021. Acá pueden ver algunos datos epidemiológicos del boletín, ¿sí? Que está publicado, algunas cuestiones con respecto al tratamiento en las recomendaciones de diagnóstico y seguimiento de la infección del VIH de la Sociedad Argentina de Infectología del 2019, la guía de coinfección de tuberculosis y HIV, y ahí está sacado mucho de la información de esta clase, que es la actualización del 2017 de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y bueno, y estas demás guías, pero sepan que bueno, pueden consultar, después se las voy a ver si se las puedo subir para que las tengan a mano, y obviamente que voy a dejar para que me manden cualquier consulta o algo que no haya quedado muy claro de esta modalidad de grabación de clases. Bueno, espero que haya quedado algún concepto y que haya sido de utilidad y no los haya aburrido y mareado tanto.